Hola, buenas tardes. Hoy les voy a platicar de herencia ligada al sexo. Pienso que es uno de los temas más bonitos que hay dentro de la genética mendeliana, y en este caso es una de las modificaciones a las leyes de Mendel, pero es muy bonito porque ahora vamos a ver algunos ejemplos que van pegados a la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que entendamos en esta charla es que existen diferentes tipos de cromosomas, ¿ok? Hay unos que se llaman cromosomas autosómicos. Estos cromosomas autosómicos van a ser de la misma manera tanto en hombres como en mujeres y tienen la peculiaridad de que no contienen características sexuales, mientras que vamos a tener otro tipo de cromosomas que se van a denominar cromosomas sexuales, ¿no? Y es bien importante porque estos cromosomas están involucrados en la determinación del sexo, ¿ok? En el caso de humanos, tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual, es decir, 23 pares en total. Y en el caso de humanos, el par 23 está relacionado con, eh, involucrado en la determinación del sexo, ¿ok? Es importante decirles que en el caso de los humanos tenemos cromosomas sexuales que se van a denominar XX y en el caso de hombres vamos a tener cromosomas sexuales que se van a denominar XY, ¿ok? Estos que se van a denominar XX en el caso de las mujeres se van a llamar homogaméticos, mientras que en el caso de hombres se van a llamar heterogaméticos. Y esto es básicamente porque la forma y estructura de los cromosomas en el caso de los hombres va a ser diferente, ¿no? Porque tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que en el caso de las mujeres van a ser los dos cromosomas sexuales van a ser XX y son de la misma forma, ¿ok? Es importante que a lo largo de esta charla pues vamos a ejemplificar los cromosomas XX con este tipo de estructuras, mientras que en el caso de los hombres vamos a ejemplificarlo con un X y un Y, que regularmente son de menor tamaño, ¿no? Entonces, este tipo de herencia que está ligada al sexo, pues es característica en muchas especies que nosotros conocemos, ¿no? Principalmente, ya les dije, pues, en los humanos, pero también en la mayoría de los mamíferos, en algunas aves, en algunas aves, y vamos a platicar de un ejemplo muy aterrizado más adelante, en unas diapositivas más adelante, y en algunas plantas, ¿no? Como es el caso de la papaya. Estos ejemplos que les estoy poniendo aquí en imágenes, pues tienen esta determinación del sexo, ¿ok? Por cromosomas sexuales, ¿ok? Entonces, bueno, antes de empezar esta charla y decirles cómo es que funciona esta herencia ligada al sexo, que en realidad vamos a ver más adelante, que es herencia ligada al cromosoma X y herencia ligada al cromosoma y vamos a ver una tercera que va a ser unas regiones que son pseudomólogas tanto en la región del cromosoma X como en la de Y. Pero bueno, lo primero que quiero platicarles es que, pues todo esto que les voy a hablar el día de hoy, en esta presentación, básicamente tiene que ver con los trabajos que desarrolló el investigador Thomas Morgan, por ahí de 1910, que postuló cómo es que se daba este tipo de herencia, ¿no? Y este tipo de herencia, pues, lo determinó gracias a un excelente modelo biológico que tenía en ese entonces, que eran las drosofilas melanogaster, ¿no? Y les voy a hacer un paréntesis breve. Esto es porque en Drosophila melanogaster tiene la fortuna de poder diferenciar el nivel de fenotipo, tanto hembras como machos, ¿no? Y entonces hay muchas características que están asociadas a alguno de los dos sexos, ¿no? Y ya lo vamos a ver en las diapositivas a continuación. Aquí lo que yo les estoy ejemplificando y es en lo que se basan los trabajos de Thomas Morgan, es básicamente en la coloración o la pigmentación de los ojitos en las drosófilas, ¿no? Hay unos que tienen ojos blancos, que son recesivos, y unos que tienen ojos rojos, que son dominantes, ¿no? Entonces vamos a explicar todo esto a continuación. Y bueno, también platicarles un poco que mucho de este trabajo que ustedes van a ver a continuación está basado en tres autores, ¿no? Por un lado es Robert Tamarin, que es el Principios de Genética. Por otro lado es el libro de Pierce, de Genética, un enfoque conceptual. Y finalmente el libro de Kluck, ¿no? Entonces son libros relacionados con genética, son libros que yo regularmente recomiendo porque son libros muy básicos para entender los diferentes tipos de herencia y algunas
y algunas cosas muy, muy interesantes que van a ver alrededor de genética, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver dentro de esta herencia ligada al sexo, ahorita nos vamos a enfocar en la herencia ligada al cromosoma X. Y bueno, cómo es que entendemos ahora este, este principio? Pues básicamente fue porque Morgan tenía un laboratorio que era el laboratorio de las moscas, que era muy famoso, donde se desarrollaban diferentes investigaciones, ¿no? Previo a todo esto que vamos a empezar a platicar, pues definitivamente la base de los diferentes tipos de herencia, pues es por una cuestión de Mendel y después ya está aterrizada por diferentes investigadores, como es la herencia cromosómica, que determina que los genes se encuentran en cromosomas, y luego ya llega por acá Thomas Morgan y nos dice que hay herencia que no solamente es en cromosomas autosómicos, sino que hay herencia que está en cromosomas sexuales, ¿ok? Y entonces, eso lo encuentran básicamente porque Morgan, por ahí de 1905, encontró entre las cepas de Drosophila melanogaster un macho que tenía los ojos blancos. Y entonces, a partir de ese macho de ojos blancos, se empezaron a hacer diferentes experimentos y posteriormente análisis para llegar a la herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, aquí lo primero que les estoy presentando es esta primera cruza que es muy famosa, que se denomina la cruza de Morgan. ¿Por qué se denomina así? Pues básicamente porque teníamos ahí al macho que encontraron con esa mutación de ojos blancos con una hembra de ojos rojos, ¿no? Es bien importante que cuando ustedes hagan una cruza, al lado izquierdo siempre van a ir las hembras, al lado derecho los machos, en ese orden, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues él empezó a hacer cruzas para empezar a ver la descendencia y empezar a ver cómo es que los ojitos de color blanco iban heredándose a los descendientes, ¿no? Entonces, cuando él realizó su cruza, en su F1, es decir, la filial 1, la descendencia de esta cruza, lo que él obtuvo fue que el 100% de las mosquitas eran ojos rojos. Ahí él hizo una diferencia entre hembras y mujeres, ¿ok? Hembras y machos, perdón, y aquí todos salieron ojos rojos. Aquí lo primero que él pudo evidenciar con esta cruza es que había un carácter que era dominante y que otro era recesivo. En este caso, los ojitos rojos pues, eran un carácter que era dominante sobre los ojitos blancos, ¿ok? Eh, Después hizo una cruza de F1 por F1, es decir, machos ojos rojos con hembras ojos rojos, y obtuvo la siguiente descendencia, ¿no? Obtuvo hembras ojos rojos, machos ojos rojos y machos ojos blancos, ¿ok? Entonces aquí, aparentemente, si nosotros viéramos las proporciones que obtuvo, porque estos son los números originales que se describieron en su cruza que obtuvo, pues estaríamos pensando básicamente en, en una proporción 3-1, 3-1, pero, o sea, y estaríamos pensando que podría tratarse de una cruza monohíbrida, característica de las leyes de Mendel. Sin embargo, aquí lo que seguramente a Thomas Morgan le llamó muchísimo la atención es que no obtuvo ninguna hembra con ojos blancos, ¿ok? Entonces, él siguió y continuó con sus experimentos hasta que definitivamente llegó a encontrar una hembra, sacó una hembra, produjo una hembra de ojos blancos y entonces hizo otros experimentos, ¿no? Aquí seguramente lo que él realizó para obtener esa hembra de ojos blancos fue cruzar las hembras que tenemos aquí de la F1 con el macho progenitor, ¿no? A esto se le denomina una retrocruza, aunque no necesariamente una retrocruza tiene que ver con la descendencia y los progenitores, sino puede ser también, o más bien lo correcto es decir, es que es el genotipo de uno de los progenitores con el genotipo de uno de los descendientes, ¿ok? Entonces, una vez que ya él obtuvo hembras con ojos blancos, realizó otra cruza para ver cómo es que se heredaba esta característica de los ojos blancos, ¿no? A esta cruza, una vez que ya obtuvo hembras de ojos blancos, la llamó cruza recíproca de Morgan. Es decir, ahora las hembras eran las de los ojos blancos y los machos la de los ojos rojos, ¿no? Eso de cruza recíproca quiere decir que son aquí los genotipos de los progenitores son al revés, ¿no? O sea, son
son aquí en este caso, como pueden ver, la hembra de ojos rojos y acá es de ojos blancos, ¿no? El macho es de ojos blancos y acá es de ojos rojos, o sea, es la cruza contraria, ¿ok? Entonces, cuando él realizó la cruza, él ahora sí, fíjense, obtuvo diferentes resultados en la F1, ¿ok? Obtuvo que todas las hembras eran de ojos rojos y que los machos eran de ojos blancos, ¿no? Entonces esto era lo primero que él encontraba que era diferente a su cruza inicial, ¿ok? Esto le empezó a generar sospechas que este carácter no se heredaba de manera mendeliana, ¿no? Sino que tenía otra manera de heredarse, ¿ok? Entonces, lógicamente hizo su cruza de F1 por F1 y entonces obtuvo los siguientes resultados, ¿no? Obtuvo hembras ojos rojos, hembras ojos blancos, machos ojos rojos, machos ojos blancos, ¿no? Y esto lo tuvo en una proporción que se denomina 1-1-1-1, o como dice aquí en esta imagen, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y esto es característico de esta cruza, ¿no? Esto fue lo que evidenció que este carácter no se regía bajo la herencia mendeliana, sino tenía otro tipo de patrón. Esto se heredaba por medio de cromosomas sexuales y en particular por el cromosoma X. Esto es básicamente los experimentos que él estuvo realizando. Esto que están viendo aquí lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, pero ya le vamos a poner ahí los cromosomas X, los cromosomas Y cómo se va, cómo le vamos a dar seguimiento a esta característica de ojitos blancos. Esta característica de ojitos blancos se denomina, en inglés es white eyes, entonces la mutación se llama white. White inicia con la palabra W, entonces a partir de la W es que se ejemplifica que se trata de un mutante para la característica de ojos blancos, ¿no? Entonces en esta nueva diapositiva vamos a darle seguimiento ahora sí a nivel de genes, qué es lo que pasó con la cruza de Morgan y después con la cruza recíproca de Morgan. Entonces aquí se acordarán, quiero que se acuerden de la diapositiva pasada, donde teníamos, ¿se acuerdan? El primer macho que generó toda esta idea de un nuevo tipo de herencia en ese entonces fue el macho de ojitos blancos, ¿se acordarán, no? Entonces, la cruza de Morgan, ¿se acordarán que era el macho de ojos blancos con la hembra de ojos rojos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es justo lo que les estoy diciendo. ¿Qué significa cada una de estas cosas antes de que iniciemos toda la cruza, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo, como les decía en la primera diapositiva, estos bastoncitos color rojo y en este caso el bastoncito color blanco, estos significan los cromosomas X, ¿ok? Y si tenemos dos cromosomas X, estaremos hablando de una hembra, ¿ok? Este otro bastoncito en forma, en este otro, sí, cromosoma en forma de bastón, pues ejemplifica nuestro cromosoma Y. Entonces en este caso tenemos un X y un Y, eso quiere decir que se trata del macho. ¿Ok? Y les había dicho que íbamos a estar siguiendo el gen white, que en este caso white significa ojos color blanco, y cuando lo tenemos white más, significa que es la condición silvestre para esta mutación, ¿no? Entonces, en este caso, como es la condición silvestre, quiere decir que son ojitos color rojo. Y esta hembra, ¿se acordarán que habíamos dicho que si estaban XX, decíamos que se llamaban homogaméticos, ¿ok? Y en este caso, la condición white es una condición recesiva, ¿ok? Entonces, para que la condición white, que es esta W sin el superíndice más, porque es la condición que expresa los ojitos blancos, sin ese más que les estoy señalando aquí, que es la condición silvestre, va a expresar los ojitos blancos. Y a diferencia de que es homocigoto para la característica de ojitos rojos, en este caso ya no vamos a utilizar heterocigoto, vamos a utilizar una definición o un concepto que se va a llamar hemicigoto. ¿Por qué hemicigoto? Porque solamente tengo un gen, ¿no? Como nada más tengo un cromosoma X en los machos, solamente lo vamos a denominar
hemicigoto, ¿ok? Entonces, bueno, espero que ahora haya quedado claro y vamos a arrancar. Entonces, lo primero que se describe en este caso es saber qué gametas se van a generar de cada uno de estos dos organismos, ¿ok? Entonces, bueno, los gametos para estos primeros organismos, por este caso, para la hembra, pues van a ser el mismo, ¿no? Porque es exactamente lo mismo en este cromosoma X y en este otro cromosoma X. Entonces, todos los gametos que se lleguen a formar van a ser para la característica de ojitos rojos. Mientras que en el caso del macho, pues vamos a tener de dos tipos, ¿no? Unos que van a heredar la característica de ojos blancos y otra que no va a heredar nada, ¿no? O sea, para esta característica en particular, pero sí para determinar el sexo, que en este caso va a ser un cromosoma Y que no contiene la información para la característica de los ojitos blancos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a obtener nuestro F1 y básicamente en nuestro F1 vamos a obtener organismos que en este caso va a ser una hembra de ojos rojos, porque recordarán que hace un momento les platicaba que la característica de ojitos blancos, es decir, el gen white, es recesivo y entonces por eso no se expresa. El que se va a expresar aquí va a ser el gen de ojos rojos. Mientras que en el caso del macho, como ya les había dicho, pues es hemicigoto. Solamente vamos a tener un cromosoma X y ahora sí, lo que ese cromosoma X esté expresando es lo que nosotros vamos a poder observar a nivel de fenotipo, ¿ok? Entonces, como veíamos en la cruza inicial, el 100% de las mosquitas, tanto hembras como machos, tuvieron los ojos rojos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, seguramente en ese momento lo que hizo Thomas Morgan y colaboradores fue hacer la cruza de F1 por F1, es decir, machos por hembras, estos que estoy señalando aquí. Entonces, una vez que obtuvo eso, lo primero que determinó o lo primero que quiero que ustedes piensen son los gametos que se van a generar, ¿ok? En el caso de la hembra, pues ahora sí, aquí nada más generábamos de un tipo, ¿no? Porque pues eran iguales. Pero ¿qué creen? Acá vamos a generar de dos tipos, unos que van a tener la característica de ojos silvestres, es decir, ojos rojos, y otros que van a tener la característica de ojos blancos, ¿no? Entonces aquí se los estoy mostrando, los cromosomas junto con la característica que estamos siguiendo, que en este caso son la coloración de los ojos en Drosophila melanogaster, y en el caso de los machos, si se fijan, pues bueno, vamos a heredar, esto va a quedar en un tipo de gametos que se van a generar y esto va a quedar en otro tipo de gametos que se van a generar, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la cruza, en esta ocasión nos vamos a apoyar de los cuadros de Punnett, estos cuadros que se utilizan para que nosotros podamos ver de una manera sencilla los genotipos y fenotipos que se van a generar después de hacer una cruza, ¿no? Entonces, algo importante que también quiero mencionarles es que cuando ustedes hagan un cuadro de Punnett, en la parte superior van a ir los gametos del macho y en la parte lateral van a ir los gametos de la hembra, ¿ok? Entonces justo lo único que voy a hacer es poner este aquí, y luego este aquí, y luego este aquí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí están los dos gametos del macho, y ahora acá están los dos gametos de la hembra, ¿no? Entonces, ahora sí, aplicamos nuestro cuadro de Punnett, y en la primera vamos a obtener una hembra que va a ser homocigota para la característica de ojos rojos, un macho que va a ser hemicigoto para la característica de ojos rojos, una hembra que va a ser heterocigota para la característica de ojos rojos, que en este caso, ya les repito nuevamente, la característica silvestre domina sobre el mutante, que es los ojos blancos, y nosotros vamos a ver a nivel de fenotipo una mosquita de ojos rojos. Y finalmente vamos a obtener un macho de ojos blancos, ¿ok? Entonces aquí están viendo el segundo macho que se genera, es decir, el 50% de los machos de esta progenie van a ser ojos blancos y el 50% van a ser ojos rojos y blancos, ¿no? Y en el caso de las hembras, vamos a tener que el 100% de las hembras que nosotros vamos a obtener en esta F2 van a ser ojos rojos, ¿no? Este es el resultado que obtuvo Morgan, de su curso de Morgan, y quiero que hagamos el comparativo de una manera un poquito más rápida, de qué es lo que sucedió con la cruza de recíproca de Morgan. Aquí nada más
lo que hice que aparecieran al final para que ustedes lo pudieran visualizar son los fenotipos, ¿no? Esto que estamos viendo aquí que les estoy señalando son los genotipos y esto que está aquí en un recuadro muy pequeñito son los fenotipos, ¿no? En este caso, ya les repito, ojos rojos, ojos rojos y ojos blancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cruza recíproca de Morgan? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Qué les dije al principio? Bueno, les comenté que la cruza recíproca ahora al revés los genotipos de los progenitores. Es decir, ahora las hembras iban a ser de ojos blancos y los machos de ojos rojos. Entonces, para que una hembra tenga los ojos blancos, es necesario que los dos alelos de este gen estén en condición recesiva para que se puedan expresar los ojitos blancos. O más bien, en este caso, no es que se expresen, más bien no hay pigmento para que se vean de color rojo, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad está pasando, ¿ok? Y acá tenemos el macho. Entonces, basta con que el macho tenga su único cromosoma X, o bueno, su gen, su alelo de su cromosoma X, que lo tenga en dominante, pues, para que se exprese, ¿ok? Entonces, ahora, realizando esto, bueno, lo primero que tenemos que sacar son los gametos, pues en el caso de las hembras van a ser el mismo gameto, el mismito, ¿no? No hay vuelta de hoja. Y para el caso del macho, pues ya les había dicho, ¿no? Justo como acá, vamos a obtener dos tipos de gametas, unas que van a llevar la información de los ojitos rojos y otros que no van a llevar nada de información porque el cromosoma Y no aporta información para esta característica en particular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en la F1? Bueno, en la F1 vamos a obtener hembras rojas, que son hembras heterocigotas, y machos hemicigotos para la característica de ojos blancos, ¿no? Entonces, nuevamente de aquí vamos a sacar los gametos y, bueno, vamos a obtener diferentes gametos para el caso de la hembra, al igual que para el macho, ¿no? Y después que hacemos la cruza de F1 por F1, nuevamente utilizamos nuestro cuadro de Punnett y aquí van los gametos del macho, que aquí les estoy señalando, y en la parte lateral están los gametas de la hembra, ¿ok? Entonces, una vez que aplicamos nuestro cuadro de Punnett, empezamos a ver los diferentes genotipos que se generan, ¿ok? Las diferentes posibilidades, ¿no? Y entonces aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser una hembra de ojos rojos. ¿Por qué? Porque la característica de ojos rojos domina sobre la característica de ojos blancos, y entonces, ¿cómo se van a ver las mosquitas? Lo vamos a ver de ojos rojos. Después, en el caso de los machos, pues bueno, nada más tenemos el que codifica para la característica de ojitos rojos, y cómo se van a ver los machos, ojos rojos. Y aquí no, aquí ya son homocigotas para la condición silvestre y aquí son ojos blancos. Y aquí hemicigotas en el caso de los machos, y se van a ver ojos blancos. Esto es justo lo que les decía hace unos momentos en la diapositiva pasada, que vamos a tener una proporción de 1, 1, 1, 1. Dicho de otro modo, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, o 25, 25, 25, 25, hasta juntar el 100%, ¿no? Entonces, básicamente, esto que les estoy mostrando aquí es la explicación de herencia ligada al cromosoma X, ¿ok? Entonces, ahora bien, lo que yo quiero que ahora veamos es una enfermedad que es el daltonismo, que se expresa ahora en humanos, ¿no? Para que nosotros podamos visualizar esto de otra manera. Entonces, bueno, ya les estaba diciendo que el daltonismo es una característica recesiva, es una enfermedad que tiene como característica una deficiencia o para distinguir entre ciertos colores, ¿no? Y puede ser desde que no distinga solo un color hasta que sea tan drástica esta deficiencia que lo veas en monocromático, es decir, en blanco y negro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la imagen que les estoy mostrando a continuación, lo que ustedes están viendo es una persona de visión normal, y es una persona que tiene daltonismo para dos colores, ¿no? En este caso, para el color verde y para el color rojo, ¿no? Entonces, puede ser tan diverso como sea, como pues es muy diverso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos que ustedes, si quisieran hacerse una evaluación de si son daltónicos o no, bueno, podríamos utilizar esta pruebita o test de Ishihara, que ustedes pueden consultar en internet. Hay muchísimas páginas para que ustedes puedan consultar en internet y hacerse una pruebita que básicamente es si ustedes pueden ver los diferentes números que se encuentran en estos círculos que les estoy mostrando, y en este caso, bueno, espero que veamos lo mismo. Aquí les estoy mostrando 12,
el 6, el 2, ¿no? Y eso es, se supone que si alguien no tiene la capacidad para ver el color o, rojo, pues bueno, no podría ver este 2, ¿no? En fin, muchas cosas. Esto es muy interesante porque en la Facultad de Ciencias de la UNAM tenemos una práctica en la cual vemos alelos múltiples, ¿ok? Y hay una práctica donde pedimos mosquitas con diferente, bueno, con el gen white, pero tiene diferentes tonalidades, ¿no? Y la verdad es que a veces ha salido que hay alumnos que no pueden o no tienen la capacidad para distinguir estos diferentes cantidades de pigmentos que nosotros la vemos como diferentes colores a nivel de fenotipo bajo el microscopio estereoscópico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver, repito, es el daltonismo, que es la capacidad reducida de distinguir entre ciertos colores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, el daltonismo está ligado al cromosoma X, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de, bueno, y les repito, ¿no? Está ligado al cromosoma X y es recesivo. ¿Qué pasa cuando las mujeres solamente tienen una copia de esta condición que es el daltonismo? Bueno, si solamente tienen una copia, no van a expresar daltonismo. Sin embargo, van a ser mujeres portadoras del daltonismo, ¿ok? Como repito, es recesiva, no se va a expresar, pero sí la van a portar en uno de los dos cromosomas X. En este caso lo estamos ejemplificando con el color rojito, ¿ok? En el caso de los machos, pues bueno, aquí lo que estamos viendo es un hombre que no está afectado o no tiene esta condición, porque si este hombre tuviera un alelo que estuviera con daltonismo, lo expresaría, o sea, no hay de otra manera. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y no aporta nada de información, ¿sale? Entonces lo que vamos a seguir aquí va a ser un casamiento donde van a tener hijos esta pareja y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Repito, el hombre es una persona no portadora, no afectado, mientras que la mujer es una mujer portadora de esta enfermedad. Portadora significa que no tiene la enfermedad, pero tiene un alelo que aporta esa enfermedad y que puede heredarla a sus hijos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo cada uno hereda cada una de los gametos y cómo es que se está formando. En este caso, estamos solamente enfocándonos en cromosomas sexuales, por eso nada más estamos ejemplificando este par de cromosomas. Entonces, ese es el primer organismo que se va a formar. Este va a ser un hombre, de acuerdo a los colorcitos, pues es un hombre sin la condición de daltonismo. Aquí vamos a tener una mujer que tiene dos cromosomas X, pues por eso es mujer, y tiene que no es ni portadora ni está afectada de esta condición, ¿ok? Y acá vamos a tener un hombre, un hombre que sí va a expresar daltonismo, el grado de daltonismo no lo sabemos que van a tener, pero en este caso sí va a tener un tipo de daltonismo porque es XY y solamente tengo una copia y una de las copias la tengo alterada, ¿ok? Y después acá vamos a tener una mujer que solamente va a ser portadora, porque basta con que, ya les dije que como es recesivo, pues no se va a expresar. Si uno de las dos está en condición normal o en condición silvestre, no va a presentar daltonismo. Entonces aquí estoy ejemplificando con algunos dibujitos de cómo es que se van a ver. Aquí ya les voy a repetir, aquí ya viene un hijo que no tiene daltonismo, una hija que tampoco tiene daltonismo, un hijo que tiene daltonismo y una hija que es portadora del daltonismo, que no tiene daltonismo porque solamente es portadora, y básicamente es como se comportaría esta enfermedad y muchas otras que tienen que ver con herencia ligada al cromosoma X, ¿ok? Espero que les haya quedado muy claro. Al principio y si no al final de la charla me voy a regresar a la primera diapositiva donde van a ver, o sea, aparte de mi nombre van a ver ahí una dirección que es mi correo electrónico que es @ciencias.unam.mx, donde me podrían consultar algunos otros detalles que se les venga en mente, ¿no? Alguna duda que llevemos hasta acá, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vienen algunas de las referencias donde salen estas imágenes. Ya estuvimos platicando mucho acerca de la herencia ligada al cromosoma X, pero también va a haber otra herencia que es ligada al cromosoma Y.
y que solamente, porque los cromosomas Y solamente los tienen en la parte masculina, o en el caso del humano solamente los hombres, y en el caso de algunos mamíferos, los machos, lo que va a pasar es que ese tipo de herencia ligada al cromosoma Y se va a denominar herencia holándrica, ¿ok? Y solamente va a estar heredada de padre a hijo, ¿ok? Va a ser la única manera en que este tipo de herencia sea heredada. ¿Por qué? Porque solamente los hombres tienen el cromosoma Y, ¿ok? Aquí vamos a ver el ejemplo con unos peces, ¿no? Unos peces que desde hace ya muchas décadas han tomado mucha fuerza porque se han convertido en una fuente de ingresos muy importante en varios países de Europa, en Estados Unidos, y terminan acá, también en México. Pues es este pez que se llama Poecilia reticulata, ¿no? Que son conocidos como los pez beta, ¿ok? Perdón, en el pez guppy. En el pez guppy es muy importante que tienen un gen que se denomina el gen Black Moscow, y en este gen la característica es que presentan un pigmento que cubre de manera sólida todo el cuerpo del macho, ¿no? Incluyendo aletas, cola, etcétera, ¿ok? Y lo interesante de este gen que codifica para la pigmentación es que dentro de la célula el pigmento se agrega en el centro y se va diluyendo hacia la periferia de la célula. Esto genera que cuando ustedes ven ese tipo de característica que hereda un macho a su descendencia, y en particular a los hijos, se ve como iridiscente, ¿no? O como camaleónico, así como que se ve de colores, así muy bonito moviéndose, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente. Aquí lo que tenemos es una hembra. Esta hembra es XX. Estos dos bastoncitos representan a los cromosomas X, y en el caso del macho tenemos un X y un y el Y estamos aquí señalando el locus, es decir, el sitio específico donde se encuentra el gen que se llama Black Moscow, que da esta característica de una coloración sólida. Y básicamente, como les repito, es porque en el centro de la célula se encuentra mayor concentración del pigmento y hacia la periférica se va diluyendo, ¿no? Entonces, los gametos, como hemos visto, los gametos que van a heredar, pues la hembra solamente va a heredar un tipo de gameto para esta característica, mientras que el macho va a heredar igual su cromosoma X y su cromosoma Y. El cromosoma Y es el que va a tener la información y nada más, porque es característico de este tipo de herencia, ¿no? Que se va a heredar en el cromosoma Y, ¿ok? Entonces aquí nuevamente, aquí tenemos, ya les había comentado, en la parte superior, las gametas que se obtienen del macho, y en la parte lateral de la hembra. La hembra, pues ahora en este caso solamente vamos a utilizar una porque son igual en los dos casos, y en el caso del macho aquí tenemos las dos, ¿no? Entonces aquí tenemos XX, esto va a ser una hembra. Esa hembra no va a tener esa característica de la coloración. ¿Por qué? Pues porque no tengo un cromosoma Y. Entonces, así se va a ver una hembra, mientras que un macho, aquí en el macho sí se va a ver esa coloración iridescente, ¿no? Muy brillante, ¿ok? Entonces, esta es un tipo de ejemplo donde ustedes pueden ver cómo se hereda o cómo es la herencia ligada al cromosoma Y, y en particular que se llama herencia holándrica, ¿ok? Solamente estamos hablando, quiero recalcar esto porque es importante, solamente estamos hablando de este tipo de pigmentación, que en este caso es negro. eh, Dentro de los especialistas o la gente que se dedica a la crianza pues bueno, pueden ser desde negro, pueden ser azules, pueden ser verdosos, ¿no? Ya han encontrado mayor variabilidad, pero lo más importante es que esto solamente se va a heredar línea del lado paterno, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a hablar de una tercera tipo de herencia ligada al sexo. Ya hablamos de herencia ligada al cromosoma X, ya hablamos de herencia ligada al cromosoma y vamos a hablar de una que se va a llamar eh, herencia pseudoautosómica, ¿no? Y esto es bien importante. Esto tiene una explicación evolutiva. En realidad, el cromosoma Y hace muchos millones de años también tenía del mismo tamaño y la misma forma que un cromosoma
X. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, en algunos autores de los tres que les mencioné inicialmente en la charla, Peirce, Tamarin y Klug, algunos mencionan que hace 320 millones de años, otros dicen que 250 millones de años, es que empezó esta evolución, esta reducción del cromosoma, del cromosoma Y, ¿no? Este cromosoma Y se fue haciendo tan específico y lo único o lo más importante que contiene es un gen que determina la ruta que van a tomar si las gónadas van a ser femeninas o masculinas, y en particular ese es el gen que se llama SRY, ¿ok? Entonces, a través de todos estos millones de años que yo les he dicho, es que se ha venido una reducción tanto del tamaño como de las funciones que tiene el cromosoma Y. En realidad son menos las funciones que tiene, o menos genes que contiene el cromosoma Y. Es por eso que muchas veces a los alumnos en clase, a los alumnos de la Facultad de Ciencias les comento, ¿no? Nosotros, los hombres, tenemos un menor número de genes en el cromosoma Y, mientras que las mujeres tienen más. Entonces siempre les digo que en realidad para mí el sexo fuerte deberían ser las mujeres, porque en el caso de los hombres, si nosotros tenemos, como ya les mostré en el caso del daltonismo, un alelo mutante, pues es lo único que vamos a tener, no vamos a tener una contraparte, ¿no? Como en el caso de las mujeres, que tienen una copia en un cromosoma X y otra copia en el otro cromosoma X. Si uno está mutado y el otro está silvestre, en condición silvestre, pues no van a expresar ninguna enfermedad, ¿no? Mientras que los hombres, pues sí. Vamos a regresar, me desvié un poco a la diapositiva anterior, vamos a regresar a esta diapositiva. Lo más importante aquí es que van a tener tanto cromosoma X como cromosoma Y, van a tener dos regiones donde van a ser regiones homólogas, y esto se le denomina regiones pseudo homólogas, ¿no? ¿Y para qué existe eso? ¿Para qué es importante? Bueno, esto permite que los cromosomas se emparejen durante la meiosis, ¿ok? Eso es un proceso muy importante. Y entonces sí hay unas regiones donde tanto X y Y, aún a la fecha, tienen algunos genes que comparten, ¿no? Que son muy, muy, muy poquitos, ¿no? O sea, hay autores como Robert Tamarin, que dice que son menos de 25 genes, ¿no? En todo el cromosoma. Sin embargo, hace no mucho, y al final viene una referencia, se han descrito hasta 2012, me parece, alrededor de 200 genes que están involucrados en el cromosoma Y en humanos, ¿no? Entonces, si no son muchos cromosomas, si no son muchos genes, perdón, pero sí son más de los 25, 30 que se pensaban que eran antes, ¿no? En realidad ya se tiene un número más conocido, que casi son 200, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Entonces, estas regiones que tenemos aquí, que se llaman regiones autosómicas 1 y región 2, están en los extremos, ¿no? En las regiones extremo de los cromosomas. Estas regiones se llaman telómeros, y es en estas regiones donde hay estas zonas pseudohomólogas entre el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿ok? Básicamente. Bueno, ya les había platicado yo mucho acerca de, de cromosomas sexuales, ¿no? Y todo el tiempo estuvimos viendo que los cromosomas sexuales, digo, todo el tiempo en esta charla, por supuesto, a eso me refiero, que eran cromosomas XX para el caso de los machos, perdón, XX para el caso de las hembras y XY para el caso de los machos. O bueno, XX mujeres, XY hombres. Sin embargo, en el caso de las aves, tenemos en vez de que sean XX, lo que tenemos en el caso de las hembras, vamos a tener, en el caso vamos a tener otro sistema que se va a denominar ZZ-ZW, ¿ok? Entonces, en este caso es muy, muy interesante, porque quiero que nos enfoquemos aquí. Antes de que tomemos esto que estamos viendo del lado izquierdo, quiero que nos enfoquemos en esta área, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta área? Bueno, ya les dije que se llama ZZ y ZW. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya vieron este símbolo? Este símbolo es del macho. Aquí, a diferencia de mamíferos, lo que sucede en aves, lo que sucede es que el sexo que es homogamético son los machos. ¿Se acuerdan? Hace un rato que les platicaba que
que en los humanos y en muchos de los mamíferos, el sexo homogamético eran las hembras, ¿no? Porque eran las XX. En este caso de las aves, en muchas aves, el sexo homogamético son los machos y el sexo heterogamético, es decir, ZW, son las hembras, ¿no? Es como si estuvieran, o bueno, literalmente están invertidos esto tanto en aves como en mamíferos, ¿no? Entonces esto hace que sea súper, súper interesante, ¿no? Entonces, aquí lo que les voy a platicar en esta diapositiva en particular es de esta especie que es la Columbia libia, que es la paloma doméstica, la paloma que todos vemos en las iglesias o prácticamente donde salimos vemos palomas. En muchos lugares aquí en la Ciudad de México hay palomas que están por todos lados. Y aquí lo que les voy a platicar, les quiero platicar es el pigmento, solamente el pigmento y no patrones, no muchas otras cosas que tienen las palomas. Aquí nada más voy a hablarles de 3 pigmentos, ¿ok? Las palomas tienen 3 pigmentos. Uno que se va a denominar ash red, que es el rojo, así se va a ver rojo. Otro que se va a denominar el blue, que es gris. Y bueno, las diferentes tonalidades de gris, que puede llegar desde gris hasta negro, es el pigmento negro básicamente, y la coloración brown, es decir, la café, ¿sale? Esto es otra de las modificaciones que inicialmente Mendel había descrito en sus trabajos originales, donde decía que un gen tenía 2 alelos, ¿no? 2 formas alternativas de ese gen, ¿no? En ese entonces, ahora ya han cambiado mucho las cosas, pero bueno, algo muy sencillo que mencionaba Mendel era eh, este, no sé, el color de las semillas, ¿no? Que era verde y amarillo, ¿ok? Así nada más, o verde o amarillo, ¿no? En este caso no, en este caso, dentro de las modificaciones que se han descubierto o que se descubrieron después de los trabajos de Mendel, se dieron cuenta que muchos genes no solamente tienen 2 alelos, ¿no? Hay genes que tienen más alelos, series alélicas o alelos múltiples, ¿ok? Es decir, un solo gen puede tener eh, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 formas o más formas alternativas de ese gen. Claro que un organismo, porque somos organismos diploides, en el caso tanto de estas aves como nosotros, pues solamente tenemos de esos 6 alelos, a lo mejor nada más tenemos 2, ¿no? Porque somos organismos diploides y uno viene vía paterna y uno viene vía materna. Pero la posibilidad de tener los otros, pues es importante que ustedes lo tengan en mente, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo el pigmento de las aves, ya les dije que tenemos 3 posibilidades de pigmento y en este caso, el pigmento está ligado o tiene que ver con herencia ligada al sexo. Entonces, vamos a explicar esto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en este caso el cromosoma Z va a tener va a ser el que lleve esa característica del pigmento, mientras que el cromosoma W no va a aportar información para el pigmento, ¿ok? Entonces aquí nada más voy a repetir, aquí tenemos los 3 alelos, que es el rojo, negro y café, ¿ok? Y algo que también es importante, y eso sí, todavía sigue vigente, muchas de las cosas que dice Mendel, que mencionó Mendel, que postuló Mendel, es que hay una dominancia, ¿no? En este caso, la dominancia va de aquí hacia abajo, es decir, el rojo domina sobre el negro sobre el café, voy a repetirlo nuevamente, el rojo domina sobre el negro y sobre el café. El negro ya nada más domina sobre el café y para que se exprese el café, pues tendrá que estar en condición, en este caso de las aves, pues hay 2 posibilidades, una que sea homocigota para la condición café o que sea hemicigoto, que lo tuviera la hembra, ¿no? Porque la hembra nada más aporta solo una, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a ver aquí lo que tenemos. Ya les dije que es homogamético en el caso de los machos. Aquí tenemos un macho que es homogamético, es decir, porta 2 cromosomas que se denominan, en el caso de aves, se van a denominar Z y W. En este caso, que es macho, que es homogamético, es ZZ. Ellos aquí aportan información, ¿no? Ya les dije que en este caso es una paloma de color rojo. Sin embargo, es una paloma que es heterocigota para el pigmento, porque aquí tengo rojo y aquí tengo café. ¿Ya vieron? Y en el caso de la hembra, que ya habíamos dicho que es heterogamética, solamente vamos a tener el pigmento
color negro, ¿ok? Y en el cromosoma W, que no aporta información, no tiene nada, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo cruzo estas dos palomas o esta pareja de palomas y cómo serían los pichones que tuviera? ¿Qué coloración serían? Bueno, veamos, ¿no? Aquí está la primera gameta que se forma, de cada uno de los progenitores viene una, y aquí va a ser color roja, ¿ok? Este pichón, que va a ser macho, porque tengo dos cromosomas Z, va a ser macho y va a ser color rojo. Ya les dije que el rojo domina sobre el negro, ¿ok? Y luego vamos a sacar otra gameta y aquí obtenemos otro macho. ¿Cómo va a ser este macho? Bueno, pues el negro domina sobre el café, va a ser negro. En esto de la gente que se dedica a las palomas, que se llaman colombófilos o colombicultores, eh, a la coloración negra, al pigmento negro se le denomina azul, ¿ok? Pero en realidad todos sabemos que solamente tiene pigmento negro, ¿ok? Y después vamos a tener una hembra, ¿ok? La hembra va a ser heterogamética, entonces nada más va a tener un alelo y es el que se va a expresar. En este caso, este alelo nos va a dar una paloma color roja, ¿ok? Y en el caso de la última combinación que se podría generar para la pigmentación en la descendencia de pichones para esta pareja, es el color café, ¿ok? Porque nada más un Z es el que aporta información y el W que viene del lado de la hembra no aporta. No es importante que les mencione, ¿no? O sea, las palomas solamente tienen dos huevos y podrían tener dos de estas cuatro posibilidades que hay, ¿no? Entonces, básicamente en las aves, donde también se rige todo esto de la herencia ligada al sexo, que vimos que se describió desde los primeros trabajos que realizó Thomas Morgan, por ahí de 1910, o sea, es decir, hace, no sé, 110 años, 110 años aproximadamente, ¿no? O sea, muchas de estas cosas aún siguen vigentes, ¿no? Es impresionante ver esto. Nosotros cuando en la facultad explicamos mucho de esto, pues la verdad es que nos gusta explicar muchos de estos ejemplos que tienen que ver con cosas que nosotros podemos observar, ¿ok? Eh, entonces, por eso, en este caso, pues les estoy enseñando pigmento, en los anteriores, pues en el caso que veíamos con Orencia holandrica, con los guppy, también les enseñaba el pigmento, porque son cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Eso es como para poder aterrizar muchos de estos ejemplos. En realidad, todo esto también puede pasar a nivel de proteínas, si se generan, si no se generan, por qué no se generan, porque a lo mejor en algunas de esas hay algún tipo de herencia de estas que estamos mencionando, que están en herencia ligada al sexo, ¿no? Entonces, la verdad es que tratamos de ejemplificar y aterrizar muchas de estas cosas, ¿no? Estos son algunas de las referencias que utilicé para armar esta presentación, ¿no? Entonces podemos ver aquí lo que les platicaba hace un rato, el Pierce, el Klug, el Tamarin, algunas cosas que me gusta todavía utilizar porque aterrizan muy bien muchos detalles, como es el libro de la doctora Rodríguez Arnaiz, de América Castañeda y de Guadalupe Ortiz, de Guadalupe Ordaz Telles, perdón. Algunos otros artículos, por ejemplo, es el que les decía, ¿no? El cromosoma X, el Y, ¿no? Que les decía que había más de 200 genes. En el 2001, algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con algunos de los organismos. Este es un artículo muy interesante que se los recomiendo, que habla acerca de la determinación del sexo en las flores de papaya, ¿no? La verdad es que está padrísimo, ojalá y lo puedan ver. Bueno, algunas cosas que estuvimos revisando y bueno, algunos manuales, esto para lo de herencia holándrica, ¿ok? Bueno, por mí es básicamente todo. Espero que hayan tenido y que hayan podido eh, eh, entender esto de la herencia ligada al sexo, que básicamente es ligada, herencia ligada al cromosoma X, o herencia ligada al cromosoma Y, o herencia pseudo-autosómica, ¿no? Que por estas dos regiones, ¿no? Entonces, por acá les dejo mi correo electrónico y bueno, pues esperemos participar en algunas de otras estas cápsulas
donde estaremos hablando de diferentes temas que impartimos durante el curso de Genética 1 de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchas gracias.